Vamos a hablar de economía. Los mercados están un poco más tranquilos ahora, después de las últimas novedades de la, por lo menos, postergación de puesta en funcionamiento de aranceles a México, a Canadá por parte de los Estados Unidos, porque esto había desatado preocupación y sobre todo un comportamiento a la baja muy fuerte entre el domingo en el pre-market y sobre todo en las criptomonedas y el comienzo del día lunes, en todos esos mercados, tanto de los Estados Unidos como del resto del mundo. Así que vamos a ir repasando esos indicadores del día de hoy, pero comencemos por la cotización del dólar. Aquí en la República Argentina, hoy formalmente se inició el nuevo ritmo de devaluación del peso contra el dólar, que antes era del 2% mensual, ahora será del 1% mensual. Hoy el dólar oficial tuvo una suba del 0,07%, 1.074 pesos con 25, igual que el mayorista que cerró en 1.054 con 25. No hubo cambios en el dólar libre, 1.220 pesos, mientras que hubo subas sí en los dólares financieros. El MEP con una suba del 0,83, 1.177,12, el contado con liquidación 1.191,95, una suba del 0,6, y el dólar turista 1.396,53, sabemos que es el dólar oficial al que hay que adicionarle el 30% a cuenta del impuesto a las ganancias. Hoy el Banco Central de la República Argentina ha vuelto a comprar dólares para sus reservas brutas, que se ubican en 29.456 millones de dólares. La tasa de política monetaria del Banco Central, que fue modificada la semana pasada, es del 29% la nominal anual y del 33,63% la efectiva anual. Veamos el índice UVA y el índice SER. El índice UVA 1335,11, el índice SER 530,05, en un día donde esa turbulencia de los mercados mundiales afectaron, por ejemplo, el comportamiento de los bonos argentinos, los globales. Casi en el final de la rueda mejoraron algo, pero terminaron cerrando en terreno negativo, como el AL 30 en dólares, que cayó un 1,11% y se ubicó en $65,71. En el caso de bonos del Tesoro como el TX25 en pesos, hoy hubo una suba del 0,45, 1.112, y el TX26 en pesos, 1.798. Vamos a compartir también la información del riesgo país de la República Argentina. Ustedes saben que si se imponían los aranceles que había anunciado Donald Trump, probablemente esto iba a impulsar que la Reserva Federal de los Estados Unidos pausara la posibilidad, como sucedió en su última reunión, de una nueva baja de tasas de interés, con lo cual el precio del dinero termina siendo más caro y la posibilidad de tomar crédito en el mercado de capitales también es más caro para todos los países, por supuesto para la Argentina, dependiendo de cuál es el nivel de su riesgo país. Vamos a ver cómo cerró el riesgo país hoy de Argentina. 632 puntos básicos, una suba del 1,11%. Esto es lineal, caen los bonos, sube el riesgo país. Y vamos a ver cómo afectó en el continente con relación al bono a 10 años del Tesoro americano, que cotiza en 4,5%, el riesgo país. De Uruguay, que se mantiene en 92 puntos, bajó un 0,1%. Chile, 124, suba del 0,01, al igual que Perú, que se ubicó en 159 puntos. Paraguay, 163. Costa Rica, 193, una baja del 0,1. Sin cambios en República Dominicana, 198, 202 el riesgo país de Guatemala, 224 el de Brasil, no hubo modificaciones allí. En Panamá, 289, 0,2% a la baja. México, 317, 0,3. Ayer caía fuerte el peso mexicano contra el dólar, después recuperó cuando se conoció la noticia del acuerdo. Colombia, 327 puntos básicos, una suba del 0,7, caída del 0,7 para el riesgo país de El Salvador, 381 puntos. Esto tiene que ver con la suba de los bonos de la semana pasada por el inminente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Honduras, 421 puntos, suba del 1,5%. Argentina,
632, suba del 1,11%, Ecuador 941, suba del 2,5%, Bolivia 2036 bajó 1,2% y Venezuela bajó 1,5% el riesgo país, 20.504. ¿Saben por qué? Después de la visita del enviado de Donald Trump. Subieron después de mucho tiempo, apenas unos centavos, pero fue el dato significativo, los bonos de Venezuela. Por eso el riesgo país, que estaba en 23.000 puntos, cayó a 20.000 puntos básicos. Por supuesto, fuera de cualquier posibilidad de tomar deuda en el mercado de capitales. Vamos a ver cómo reaccionaron las bolsas del mundo a todo este movimiento del fin de semana, de un pre-market que anunciaba un lunes muy difícil. En San Pablo, el Bovespa cayó 0,05, terminó en terreno neutro el IPC de México. En Argentina el Merval cayó 2,25%, en Chile el IPSA también cayó 0,11%, en Perú el Lima Nigra con una leve caída del 0,01%, en Colombia el Colcap cerró a la baja 0,92%, en Caracas, en Venezuela, el IBC 11,56% de caída, y en los Estados Unidos ya se avisoraba ayer, antes de la apertura de los mercados, que hoy iba a ser un día difícil, y lo fue. El Dow Jones cerró con una caída del 0,28%, en el Nasdaq las operaciones también concluyeron a la baja 1,22%, y el S&P 500, el Standard & Poor's, con caída del 0,76%. Ya les adelanto que en las operaciones del premercado esto ha cambiado, ¿no? Están operando en su mayoría con números en verde. Pero vamos a ver Europa, que también tuvo una jornada con caídas generalizadas en sus principales índices bursátiles. En España el IBEX 35, 1,32% abajo. En Londres el principal índice de la bolsa allí en Inglaterra, 1,04% abajo. El DAX 40 en Alemania, 1,4% abajo. En Francia el CAC 40 con caída del 1,2%. En Italia, en Milán, el MIB con una baja del 0,69%. En Suiza 0,4% de caída. Y en Holanda el AEX 25 cayó 0,62%. Los primeros en impactar en cuanto a la noticia de la imposición de aranceles, ahora postergada, fueron los mercados asiáticos, por una cuestión horaria. Por eso vemos que el Nikkei 225 cayó 2,66%. En Hong Kong el Hang Seng abajo 0,04%. En Corea del Sur el Kospi Seúl cayó 2,52%. No hubo operaciones relevantes en el índice Shanghái de China, que cayó 0,06%, y en el caso del China A50, que se movilizó con una tendencia leve a la suba en un 0,07%. Vamos a ver lo que pasó con las empresas argentinas que operan en los Estados Unidos, que habían arrancado también la rueda con números en su gran mayoría en rojo, algunos con caídas por arriba del 4%, y al final de la rueda se moderó esta baja y el banco francés cayó 1,6%, Central Puerto 1,5% abajo, Cresut cayó 2,2%. Despegar subió 0,2%, Edenor en baja 2,7%, Grupo Financiero Galicia caída del 3,4%, Globant en baja 0,7%, IRSA cayó 2,2%, Loma Negra 2,4% de retracción, Mercado Libre 0,7% abajo, Pampa Energía con caída del 4,9%, en el caso del Banco Supervil caída del 2,9%, Telecom 3,3% abajo, Transportadora Gas del Sur 1,8% de retracción, Tenaris cerró en alza 0,3%, Ternium también arriba 2,4%, mientras que los papeles de YPF concluyeron a la baja 2,5%. Hubo una rueda mixta para las principales empresas tecnológicas, que también habían comenzado la rueda cayendo la gran mayoría de ellas con números significativos, como sucedió con las empresas argentinas. En general el mercado y su caída tendió a moderarse en el final de la rueda. Disney con suba del 0,8%, Amazon caída del 0,1%, Microsoft baja del 1%, AT&T con una suba del 2,1%, Apple cerró en baja 3,3%, Meta con suba 1,2%, Nvidia cerró con una retracción del 2,8%,
Netflix con una suba del 0,2, Google también en este caso cerró abajo 1,3, Zoom cayó 0,9 en la rueda, Tesla 5,1 cayó, Coinbase 2,3%, Nubank y una baja del 0,7%, hablo de este banco digital que se originó en Brasil con operaciones fuertes, sobre todo en la economía mexicana y también en la economía colombiana. Cuando la turbulencia del mercado y las operaciones que ya avisoraban una suba de los aranceles estaban firmes, el petróleo tiende a subir, y esto es lo que había pasado en la rueda. Vamos a ver cómo terminó en este caso el petróleo, que cayó 0,24%, $75.49 en el mercado Brent. Y el WTI terminó cerrando a la baja también, 0,25%, $72.37. Esto está explicado por las novedades más recientes, de que la sangre no ha llegado al río en cuanto a la imposición de aranceles, al menos por ahora. Vamos a ver el oro, que cuando hay turbulencia siempre es un activo de refugio que tiene demanda. Por eso subió 0,58%, $2.852.30. Y vamos a ver el Bitcoin, el valor del Bitcoin, porque ayer domingo a la noche, el Bitcoin se desplomó, llegó a cotizar $92.000. Fue recuperando al ritmo de las noticias, sobre todo la que llegó más temprano, que fue la charla entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, que calmó a los mercados en general y puntualmente a las criptomonedas. El Bitcoin operó en alza durante la mayoría del día, lo sigue haciendo ahora, $101.934.